Mientras sus compañeros ingresan, vamos a ir escribiendo el problema, ¿no? Dice lo siguiente, en el consumo mensual de agua en metros cúbicos de 80 familias se tabulan una distribución de frecuencias simétrica de 7 intervalos de clase de anchura igual a 3. Ya el ancho de clase es 3. Siendo la marca de clase del cuarto, la marca de clase del cuarto intervalo, igual a 19. ¿Ya? Igual a 19. No se ve muy bien la imagen, pero es eso lo que dice. A ver si las frecuencias del primer y tercer intervalo son iguales al 5% y 15% del total respectivamente, y si la quinta frecuencia porcentual, porcentual acumulada, ojo, acumulada, es 85% del total. Esos son los datos. Inciso A, reconstruir la tabla de distribución de frecuencias. Inciso B, ¿cuántas familias consumen a lo más 18,25 metros cúbicos? M, M cúbicos. Ahí está. Entonces, ese es el problema. ¿Ya? Ok. Tenemos entonces que reconstruir esa tabla, ¿no? Esa tabla que nos dan en base a los siguientes datos, ¿no? Vamos analizando entonces cada uno de los datos que tenemos. Primero, se está evaluando lo que es el consumo de 80 familias. Así que vamos a ir adoptando unos ciertos datos, ¿no? Primero que el tamaño de la muestra es 80, ¿no? Eso podemos afirmar como un primer dato. Y dice, se tabulan en una distribución de frecuencias simétrica, ¿no? ¿Qué significa que una distribución sea simétrica? Que el primero y el último valor de las frecuencias tienen el mismo valor y así sucesivamente, ¿no? El segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, hasta llegar al centro. Pero en este caso nosotros tenemos que K es el número de intervalos, es igual a 7, y que intervalos de clase de anchura igual a 3, ¿no? Es decir, que el ancho de clase, si no me equivoco, le ponen la constante C, ¿no?
El ancho de cada intervalo de clase es de 3, ¿no? Y ya nos empiezan a dar los datos. Bueno, vamos construyendo entonces esa tabla, ¿no? Vamos a construir la tabla acá. Podríamos hacerlo igual en Excel para ahorrar tiempo, pero creo que no tengo licencia. Ya, a ver, tenemos lo siguiente. Tenemos, obviamente, el número de intervalo. Tenemos un límite inferior y tenemos un límite superior, ¿no? Esta nomenclatura suele variar de acuerdo a cada docente que pasa, ¿no? Estoy utilizando la nomenclatura del grupo SB, ¿ya? Donde ellos llaman a la marca de clase como el valor X sub I, ¿no? El valor X sub I, y a la frecuencia absoluta F minúscula sub I. Creo que todos lo llaman así, de hecho. Y cuando hablamos de la frecuencia relativa, obviamente utilizamos H sub I, ¿no? ¿Listo? Tenemos 7 intervalos. Vamos a dibujar primer intervalo, segundo intervalo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo intervalo. ¿Ok? Bien, sigamos leyendo entonces. Ya tenemos los 7 intervalos de clase. El ancho de clase es 3, siendo la marca de clase del cuarto intervalo, dice. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Marca de clase del cuarto es 19, ¿no? 19. Si las frecuencias del primer y tercer intervalo son iguales al 5%, es decir, su frecuencia relativa, aquí es el 5% de la primera y el tercero, 5 y 15, ¿no? Aquí es 5% y 15%. Es decir, 0,05 y 0,15, ¿no? Tenemos esos datos ahí. ¿Qué más tenemos? Si la quinta frecuencia porcentual acumulada es 85% del total. Ya, aquí vamos a hacer las acumuladas. Primero, eh, F sub I mayúscula hacia abajo. Luego,
H sub I mayúscula también hacia abajo. ¿Ok? La quinta frecuencia porcentual acumulada es del 85% del total. No es 1, 2, 3, 4, 5. 85% es 0,85. ¿Ya? Entonces dice, reconstruye la tabla de distribución, que es lo que estamos haciendo, y diga cuántas familias consumen a lo más 18,25 metros cúbicos al mes. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos lo siguiente. Como esta tabla es una tabla de distribución de frecuencias simétricas, todos los valores de frecuencias, ¿no?, son simétricos. ¿Qué quiere decir? Que este primer valor es el mismo que se tiene acá, 0,05. No vamos a ampliar, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo mismo para aquí. Aquí tenemos 0,15. Bien. Otro dato más. En esta frecuencia acumulada, en la frecuencia relativa acumulada, aquí corresponde al 100% de los datos en el último intervalo, si es la acumulada hacia abajo, ¿no? Ese es otro dato adicional que tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bien, vamos a trabajar con esto de aquí. Supongamos que aquí tenemos H2, ¿no? H2 no la conozco. También tenemos H6, que tampoco la conozco. Y tenemos H4. Ahora, de acá nosotros podemos hallar lo siguiente. A ver, eh, ¿cómo? Bueno, esto se puede trabajar con estos decimales o también podríamos trabajar con el número de la frecuencia absoluta, ¿no?, que creo que es más sencillo. Así que vamos a calcular a cuánto equivale este 0,5%. Por si acaso, todo H sub I es F sub I sobre N. Si nosotros despejamos F sub I, vendría a ser H sub I por N, ¿no? Entonces, para F1, yo tendría que multiplicar H1 por 80, porque sé que 80 es el número de datos. Entonces, esto sería 0,05 por 80. ¿Cuánto da eso? Calculadora. Ok, 4. Entonces, con estos números nosotros nos guiamos, ¿no? 4. Aquí también esto es 4, porque es simétrico. Ahora, para F3 es H3 por N, que es 0,15 por 80, y eso nos da 12, ¿no? Aquí es 12 y acá es 12. ¿Listo? Perdón. Esto de acá lo voy a quitar para evitarme confusiones. Acá es 12. Pregunta, la suma de todas las frecuencias, ¿cuánto debería darme acá? N, ¿no? ¿Cuánto es N? 80.
¿Ya? Vamos a trabajar con eso. Ahora, traduciendo esto, aquí debería ser 80 y 0,85 por 80. Aquí tenemos un total de 68. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. A ver, quiero trabajar. Voy a cambiar de posición esto. ¿Ya? Voy a tener la acumulada aquí a la vez, que es más sencillo trabajarlo. A ver, y es 0,05, 0,15. Todo después lo calculamos. 0,15 y 0,05. Ahora sí. ¿Cómo calculo la acumulada hacia abajo? En el primer caso, F1 mayúscula es F1. F2 mayúscula es F1 más F2. F3 mayúscula es F1 minúscula, F2 y F3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O es lo mismo decir que F sub n es F sub n menos 1 más F sub n minúscula. Esa es otra propiedad que tenemos. Entonces, aquí sería 4. Supongamos que aquí hay un valor A. No conozco ese valor, pero sé que es un valor A. Ahora, ¿qué valor tenemos aquí? Sería 4 más A, ¿correcto? Siguiendo estas operaciones de aquí, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la acumulada 3? La acumulada 3 sería 12 más 4, 16 más A. ¿Qué valor tenemos acá? No lo conocemos. Le voy a poner B. Sería 16 más A más B, ¿no? Aquí tendríamos 16 más A más B. Se entiende más o menos la idea, ¿no? Voy a ir sumando, voy a ir sumando. 12 más 16 sería 28 más A más B. Ahora, como yo sé que esta distribución es simétrica, significa que estos dos tienen una misma distribución. Estos dos tienen una misma distribución. Estos dos tienen una misma distribución. Esta frecuencia A también debería estar aquí en la clase 6, así que la voy a anotar. 28A más B, 28 más A más B más A sería 28 más 2A más B. Y acá por último tendría 32 más 2A más B. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Estos cálculos voy bajándolos aquí abajo. ¿No? Estamos viendo esto. Eh, Teníamos esto de acá. Ahora, aquí voy a usar el término K. ¿Listo? El último, F7, ¿a qué debería ser igual por propiedades? ¿No? La acumulada final,
aquí sabemos que es 1. Entonces, la acumulada 7 debería ser 80, ¿no? El 100% de la familia. Y si ustedes observan, tenemos una primera ecuación. 32 más 2a más b. Esa es una primera ecuación. Ahora, yo conozco esta acumulada de acá, que es 0,85. Entonces, F5, que es H5 mayúscula por N, que a su vez es 0,85 por 80, y nos da un total de 68. Creo que es 68. Sí, era 68. Si ustedes observan, esa F5 que vale 68, ¿qué obtuve yo acá? Tengo 28 más A más B. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Pueden resolver por el método de su preferencia y sería 2A más B. Este 32 pasa a restar 80 menos 32, sería 48. Y A más B, que es 68 menos 28, ¿no? Pasa a restar el 28 y tenemos 40. De acá, está facilísimo, ¿no? Restamos 2A menos A. B menos B se anulan, igual 48 menos 40, 8. Entonces, tenemos que A vale 8. Y si A vale 8, ¿cuánto vale B? 8 más B es igual a 40. B es igual a 32. ¿No? Entonces, tenemos el valor de A y tenemos el valor de B. ¿Listo? Ese ha sido el primer cálculo que hemos hecho. Para no borrarlo, lo voy a copiar de nuevo. Tengo el valor de A y el valor de B. Permítanme copiar esto de acá. Ese es el planteamiento, ¿no? Para que no se pierda. Entonces, después de ese planteamiento, podemos proceder a rellenar, ¿no? ¿Cuánto se supone que vale A? ¿Cuánto se supone que vale B? Lo vamos a rellenar aquí. Por aquí vamos rellenando, ¿no? Voy a borrar todo esto de acá, porque ya conozco A y conozco B, ¿no? Borramos A y B. ¿Cuál es el valor de A? A vale 8, y lo tenemos. Y B vale 32. Entonces, aquí va el 8, aquí también va 8 y aquí va 32. Podemos revisar de que todo sume 80. 4 y 4 es 8. 8 y 8, 16, más 8, 24. Más 24 es 48, más 32, 80, ¿no? Sí, estamos bien, ¿no? Y ahora ya puedo rellenar la tabla, ¿no?
Esta acumulada sería 4 más 8, 12. La siguiente acumulada sería 24. 24 más 32 debería darme, eh, ¿cuánto debería darme? A ver, 24 más 32, 56. Y aquí es 68, ¿no? 76 y 80. Lo mismo acá, sería el 10%, el 10% y 32 dividido entre 80 es 40%, 0,4. Eh, a ver, sí, 40%. Acá rellenamos 0,05, 0,15, 0,30, 0,70 más 0,15, 0,85, 0,95. ¿Ok? Y ahora voy a hacerme espacio. Quiero meter la acumulada hacia arriba. Para la acumulada hacia arriba, empezamos obviamente desde abajo, ¿no? Sería 4 más 8, 12 más 12, 24, 56, 68, 76 y 80. ¿No? Y se habrán dado cuenta que como es una distribución simétrica, la acumulada hacia abajo tiene los mismos valores que una acumulada hacia arriba. Obviamente empezando desde abajo, ¿no? A revisar los valores. Acá también, acumulada hacia arriba, sería 0,05, 0,15, 0,30, 0,70, 0,85, 0,95 y 0,100. ¿Listo? Ahí están las tablas. Bueno, las frecuencias. Lo único que nos falta es completar los límites inferiores y superiores, ¿no? Ya si quieren pueden denotarlo en porcentaje si quieren, es solamente multiplicar por 100 para el porcentaje, pero con eso ya es suficiente también. Entonces, si el ancho de clase es constante y es 3, aquí tendremos un valor de 16, aquí sería 22, 19 menos 3 es 16, 16 menos 3 es 13, menos 3 es 10, y aquí 22 sería, abajo sería 25, y abajo sería 28. Revisamos, está correcto. 10 más 3 es 13, más 3 es 16, más 3 es 19, más 3 es 22, más 3 es 25, más 3 es 28. ¿No? Y tenemos las marcas de clase. Al tener un ancho constante, simplemente restarle y sumarle ese ancho. Ahora, en los límites inferiores y superiores, recuerden que la marca de clase viene a estar justamente en medio, ¿no? Es decir, que para que aquí esto valga 19, aquí el ancho es 3. Si esto está a la mitad, aquí debería ser la mitad de 3
y la mitad de 3, que es básicamente 1.5 y 1.5, ¿no? Así que a este valor de aquí le vamos a sumar 1.5, sería 19 más 1.5, y de este lado sería 19 menos 1.5. Entonces, vamos a revisar eso. 19. Empezamos por el 10. 10 menos 1.5. Acá debe ser 8.5. Y aquí 11.5. Para estar seguros, 8.5 más 11.5 dividido entre 2 debería darnos 10. Y como pueden observar, sí da 10, ¿no? Es 20 dividido entre 2 nos da 10. Este valor de acá se repite aquí abajo. Le aumento 3 por el ancho de clase, ¿no? Este valor de arriba se repite aquí abajo. Le sumamos 3. Si suman estos dos y lo dividen entre 2, debería ser 16. Pueden probarlo. Y acá sería 20.5. 20.5, 23.5, 23.5, 26.5, 26.5, 29.5, ¿no? ¿Ok? Esos son entonces los valores que tiene nuestra tabla. Esa es la respuesta del inciso A. Complete la tabla. Aquí está la tabla con todos los datos. Bien. De momento, ¿alguna pregunta tal vez? Ya. El inciso B. El inciso B dice: ¿cuántas familias consumen a lo más 18.25? ¿No? Y ahí obviamente habrá que establecer si lo que nos piden es mayor o igual o menor o igual a esa cantidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos piden es la cantidad de familias que consumen como máximo 18.25.
25 metros cúbicos al mes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a interpretar primero eh, lo que significa en realidad cada una de las acumuladas, ¿no? Por ejemplo, F5 hacia abajo mayúscula me dice que F5 mayúscula es 68. ¿Qué significa? Que 68 familias consumen a lo sumo o como máximo y tomamos en cuenta el límite superior, ¿no? 23,5 metros cúbicos. Ahora, ¿qué significa F3 acumulado hacia abajo? Igual. F3 acumulado hacia abajo, que son 24, que vendrían a ser 24 familias, consumen como máximo 17,5 metros cúbicos. Pero nosotros, eh, lo que nos quieren o lo que quieren saber es cuántas personas, o mejor dicho, cuántas familias son las que consumen a lo más o como máximo o a lo sumo 18,25. Y ese dato obviamente no lo tenemos en la tabla, pero podemos realizar un cálculo para estimar esa cantidad, ¿no? Entonces, vamos a plantear la solución. El consumo de agua está representado por esta recta, ¿no? De esta forma tenemos el consumo de agua. 14,5, 17,5 y 20,5. Aquí sigue 23,5. Ok, en este espacio de aquí, comprendido entre los 8,5 y 11,5 metros cúbicos, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que hay un total de 4 familias. Entre 11,5 y 14,5 hay un total de 8 familias, ¿no? 8 familias tienen un consumo en este rango. Entre 14,5 y 17,5 hay un total de 12 familias y entre 17,5 y 20,5 hay un total de 32 familias. Entre 20,5 ya empieza a repetirse, ¿no? De nuevo los valores. Pero la siguiente pregunta que les voy a hacer es lo que nos va a ayudar, ¿no? 18,25. ¿En cuál de estos 5 segmentos que hemos dividido, ¿no? En ese espacio de la recta, en qué parte se encuentra el valor de 18,25 metros cúbicos? Obviamente se encuentra
en este intervalo de aquí, ¿no? Aproximadamente por acá podríamos decir, ¿no? Ahí está 18,25. Entonces, la cantidad de personas que consumen como máximo 18,25 metros cúbicos al mes, a lo más, dicen, tendrían a ser todas estas personas con estos consumos, ¿no? Consumos inferiores a 18,25. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Debería tomar esta primera frecuencia, esta segunda frecuencia, esta tercera frecuencia y sumar la cantidad de personas que haya entre, que tengan un consumo entre 17,5 y 18,25, ¿no? ¿De qué forma? Vamos a hacer una interpolación en realidad. Vamos a hacer una aproximación en base a las 32 personas que consumen entre 17,5 y 20,5 metros cúbicos al año, ¿no? Entonces, hacemos ese planteamiento. 20,5 menos 17,5 nos da un total de 32 familias. Nosotros queremos estimar entre 18,25, ¿no? y 17,25. ¿Por qué este sector y por qué no este sector de acá? Si a mí me interesa saber, obviamente, las personas que como máximo consumen 18,25, obviamente necesito contar o saber la cantidad que tienen consumos menores a 18,25, ¿no? Entonces, si el consumo máximo es 18,25, todos los consumos al lado izquierdo vendrían a formar parte de estas familias, ¿no? Que tienen como consumo máximo 18,25. Entonces, aquí está mi valor X, ¿no? Esa es mi incógnita. Y tomamos lo siguiente, ¿no? Cruzado, 20,5 menos 17,5, X igual a 18,25 menos 17,5 por 32. Y realizamos esos cálculos. Acá es 3X, ahí es 18,25 menos 17,5, 0,75 por 32. Por 32, eso nos da un total de 24. 3x igual a 24, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto nos da eso? Dividido entre 3, 8, ¿no? 8. Entonces, las personas que tienen un consumo entre 17,5 y 18,25 son 8 familias, ¿no? Por lo cual, mi respuesta será la siguiente. ¿Cuántas familias consumen a lo más 18,25? Pues la suma de todas las anteriores. Esto sería 4 más 8 más 12 más 8. ¿Cuánto nos va a dar eso? Un total de 32, ¿no? Por lo cual 32 familias consumen
a lo más 18,25 metros cúbicos de agua mensualmente. ¿Listo? Entonces, esa es la solución para este problema de acá. Bien, ¿alguna duda o consulta que tengan? Bien, ahora yo les hago otra pregunta. ¿Cuántas familias tienen un consumo mínimo de 20,5 metros cúbicos? Vamos a escribir acá abajo. ¿Cuántas familias tienen un consumo de al menos, ¿no? Ese es consumo mínimo, 20,5 metros cúbicos al mes? A ver, ahí tenemos nuestra tabla. ¿Cuál sería la respuesta? Acá la respuesta es este valor de acá, ¿no? Estos consumen como mínimo 20,5 hasta 23,5, ¿no? Son 12. Pero, como digo, al menos pueden consumir más, por lo cual el 5, el 6 y el 7 estarían parte. Entonces la suma de esos tres, que es justamente la frecuencia 5 acumulada hacia arriba, es la respuesta, ¿no? Y es un total de 24. 24 familias tienen un consumo de al menos 20,5 metros cúbicos al mes, ¿no? Esa es la respuesta a esa pregunta. Una pregunta del tipo de examen. A ver, ¿cuál es el consumo máximo que tiene el, pongámosle, para que me entiendan primero, voy a utilizar un valor de acá. Ya, el 70%, 30%, ¿cuál es el consumo máximo que tiene el 30%? No, no, no era así de plantear, estoy confundiendo.
Así es. ¿Cuál es el porcentaje de familias? Porcentaje de familias que tienen esto de aquí, que tienen un consumo máximo de, pongámosle, la que consumían menos, ¿cuánto era? 11,5, ¿no? Solo para formular esa pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de familias que tienen un consumo máximo? Cuando hablamos de consumo máximo, obviamente es acumulado hacia abajo, ¿no? Lo mucho. Pero porcentaje ya es esta de acá, ¿no? El porcentaje de personas que consumen como máximo 11,5 metros cúbicos es del 5%, ¿no? H sub I, que en realidad es la primera, hacia abajo es 0,05 y esto corresponde al 5% de las familias, solo un 5% consume máximo 11,5 metros cúbicos. ¿Listo? Bien, con eso cerramos este ejercicio. Bien, ¿algún otro ejercicio o duda que tengan? Creo que nos quedan 20 minutos más. Son bastante extensos, ¿no? Estos ejercicios. ¿Alguna otra duda, consulta, ejercicios tal vez que quieran realizar? Estaba revisando si tenía modelos, pero no los encuentro. Pillé, sí, creo que pillé algunos de sus prácticas, si no me equivoco. A ver, voy a compartir la pantalla. Creo que esto es bueno, igual. A ver, pregunta uno, dice, un profesor desea saber cuáles de los dos grupos de estadística tiene mejor rendimiento. Decide tomar el mismo examen en iguales condiciones, ambos grupos, los resultados de la prueba se muestran en el cuadro. El grupo A tuvo mayor rendimiento que el grupo B. Justifique sus conclusiones. Ya. Es básicamente hacer una media. Ah, podemos hacer esto. Y por ejemplo, la marca de clase entre 30 y 40 sería 35. Entre 40 y 50 la marca de clase es 45, 55, 65, 75, 85 y 95, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es multiplicar esto por la marca de clase.
Todo eso lo multiplicamos. Y esto sería hallar la media, ¿no? Esto es sumar todo eso. Aquí lo mismo, para hallar la media del grupo B. Por 65, por 75, por 85 y por 95. No solamente dice, desea saber cuál de esos dos grupos tiene mejor rendimiento, ¿no? A ver, basándonos en la media. ah, 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 la función el Excel. A ver, un poquito. Porque, ya, ahora sí. Vamos a compartir el Excel. ¿Ya? Entonces, los datos que se tienen son los siguientes. Entre 30 y 40, 40 y 50, 50, 60. Son las calificaciones que se tienen. Este vendría a ser el límite inferior, el límite superior. Y aquí voy a calcular la marca, ¿no? Marca de clase. Que es básicamente la suma de los dos. Este más este de acá. Todo eso dividido entre dos, ¿no? Así se calcula la marca de clase. ¿Ya? Y acá tenemos la distribución de las notas, ¿no? Del grupo A, cuáles son las frecuencias que hubo, y del grupo B, cuáles son las frecuencias que hubo. En el caso de A es 3, 7, 11, 21, 17, 10 y 1. En el caso de B, la distribución es 4, 9, 15, 24, 11, 5 y 2. Entonces, el total, que vendría a ser la suma, es 70, ¿no? Ahí es lo que mostré anteriormente. Y para ello voy a ocupar primero el promedio, ¿no? ¿Cómo se calcula el promedio? Sencillo, hay que multiplicar la marca de clase, es decir, X, por la frecuencia, ¿no? Esto para las frecuencias en A. Y X por las frecuencias del grupo B. Marca de clase que es X en realidad. Vamos a borrar eso. No es nada más que multiplicar, como les decía, la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Todo eso ahí. Lo mismo acá. Marca de clase por su frecuencia. Por la frecuencia. Y necesito calcular la suma, ¿no? Ahí está. ¿Bien? ¿En cuál de los dos creen que el promedio va a ser mayor? ¿No? El promedio es básicamente promedio de A, vendría a ser la suma de todo esto, ¿no? Porque es el cálculo de la media de datos tabulados dividido entre la cantidad
que tiene el grupo A, ¿no? En este caso es 70, su promedio es 65,86. Y el promedio en B es igual a esta suma de aquí, dividido entre la cantidad de 62, ¿no? Suponiendo que igual, ¿no? Con un decimal no hay donde realizar otra observación, ¿no? La observación entonces es de que en la media, es decir, en promedio, le fue mejor al grupo A. Eso según la media, ¿no? Que es una medida de tendencia central. Ahora, ¿bajo qué otro justificativo podríamos decir que le fue mejor al grupo A? Por ejemplo, la cantidad de reprobados. En el grupo B la cantidad de reprobados son más, ¿no? ¿Qué significa? Que aquí hay 13 y aquí hay 10 nomás, ¿no? Y aquí obviamente hay más distribución. El grupo A está más sesgado hacia las notas más altas, podría decirse también, porque fíjense la diferencia de los 80 y 90, es prácticamente el doble. Así que eso más que todo sería la respuesta, ¿no? ¿El grupo A tuvo mayor rendimiento que el grupo B? La respuesta es sí. Conclusiones, justifique, ¿no? En promedio, a los estudiantes del grupo A les fue mejor, ¿no? Tuvo una calificación de 65. Además de que el número de reprobados, tomando en cuenta notas menores de 50, que el grupo B tiene más reprobados, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? Una distribución de frecuencias simétricas con 6 intervalos de clase de igual amplitud. Y la siguiente información, ¿no? Número total, frecuencia 3, frecuencia 2 de la frecuencia 1 más 5, cuartil 1, marca de clase 5, si no me equivoco. ¿Cuál es la relación existente entre la media, la moda y la distribución? En distribuciones simétricas, la media, la mediana y la moda son iguales, ¿no? Esta pregunta es trampa, parece. Sí, esto es teórico, ¿no? Cuando una distribución es simétrica, la media, la mediana y la moda de la distribución son iguales, ¿no? Pensé que pedía completar la tabla, ¿no? Pero no. A ver, taller 3. Indique si la expresión es verdadera o falsa. Si es falsa, indique la respuesta correcta o complete los espacios en blanco, ¿no? Esto es pregunta teórica. Pueden recurrir a ChatGPT. A ver qué más tenemos acá. Creo que tenía otros modelos. Taller 2 dice. Se está realizando un estudio acerca del tiempo que se necesita para ensamblar un aparato eléctrico. Se utilizan dos métodos, dicen, ¿no? Los tiempos de ensamblaje, donde se utilizó el método QAS, se almacenaron en la computadora. Sin embargo, los tiempos de ensamblaje, utilizando el método Conner, se registraron manualmente conforme al cuadro siguiente. En un mismo diagrama, representen los polígonos de frecuencia que representan los tiempos de los dos métodos de ensamblaje, ¿no? ¿Cuáles son sus conclusiones? Desgraficar, generalmente en el examen no entra graficar.
use los cuadros de gráfico de las ojivas. Y bueno, también teórico. Esto es cálculo 2. Este de aquí creo que es un examen. No estoy seguro si es primero o segundo, pero dice lo siguiente, ¿no? La distribución de los sueldos de los empleados de dos empresas se tabularon en tres clases de amplitud constante en cada caso, dice, siendo las frecuencias absolutas, el primero, el tercero, 10, 30, 30, 30, 30, 30, 20, respectivamente. Si los sueldos mínimos y máximos son de 50 y 200 en A y de 60 y 240 en B, ¿en qué empresa los sueldos son más homogéneos? Eso es un coeficiente de variación. Y si un sueldo de A y otro en B ganan cada uno 130, ¿quién de ellos está mejor considerado en su centro de trabajo? Eso se calcula con la media de ambos. Dos, en una distribución simétrica, que es lo que hicimos hoy, bueno, una distribución simétrica con 8 intervalos de clase, que se refiere al ingreso diario en dólares 212 trabajadores de una empresa donde se conoce la moda. La moda es la mediana y también es la media, así que es el valor central. 6 igual a 4, F1 es 10. Sí, son datos similares. Q1 es el primer cuartil, es decir, el primer cuartil representa el 25% de los datos, ¿no? Eso es el cuartil 1. ¿Qué más hay acá? El coeficiente de variación de los sueldos de los trabajadores es de... Ah, esto lo hicimos, sí, esto hicimos en la anterior clase. Pueden revisar la anterior grabación y ya con eso tendrían más o menos idea de qué va en el examen del grupo SB, ¿no? ¿Listo? Bien, bueno, vamos a finalizar acá.